Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muy agradecido por la oportunidad que me dan de poder participar en este foro, la cual siento y creo que es muy importante poder tener la oportunidad de invitar a la Secretaría de Gobernación. Lamento traer un poco más de salud por los temas de gripe, los videos. Creo que no es el mejor momento para poder platicar aquí por temas de salud, pero lo hago con mucho gusto. No tengo COVID y podemos estar tranquilos. Y agradecerle mucho aquí al señor subsecretario, al doctor Luis López Ridaura, por darnos la oportunidad de participar aquí en esta mesa. Pero principalmente yo tengo el gran orgullo de poder haber trabajado en la Secretaría de Salud, lo cual me da un poquito más de, distintamente ser abogado, poder conocer un poquito más el esquema de salud. Directamente en la Secretaría de Salud tuve la oportunidad de estar con el jefe de los secretarios de Salud, en el cual trabajé ampliamente con todo lo que era la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y también nos tocó en esa oportunidad trabajar el tema de formalizar todo lo que era independizar la ley de los Institutos Nacionales de Salud, lo cual fue un tema muy importante para poder que estos institutos puedan tener su mejor logro dentro del esquema del sector de salud. También tuvimos la oportunidad de regular a través de la Subsecretaría de Evolución Sanitaria, la COFEPRIS, que finalmente hoy es una institución que depende estructuralmente de la Secretaría de Salud, pero bueno, ayuda en muchas cosas para poder agilizar algunos trámites o algunas posibles expedientes para poder hacer que las empresas o las farmacéuticas puedan tener mucho mayor agilidad en todos y cada uno de los trámites que pudieran hacer, como decían por ahí, todo lo que se toma uno, todo lo que se come, y todo lo que se unta y todo lo que se prende, depende de la competición. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para que ahí pudiéramos trabajar mucho y enfatizar. Todo de ahí genera todo lo que son medicamentos y servicio a la ciudadanía que tanto lo necesita, que es el tema de salud. Pues agradezco nuevamente su asistencia y el gran interés de participar el día de hoy en este gran foro, con la cual se busca principalmente contribuir al mandato del Servicio Nacional de Salud Pública y ser parte de un proceso de consultas promovidas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, nuevamente destaco la participación del doctor Armando de Negri Filo, asesor del Sistema de Salud y Servicios de la Organización Panamericana de la Salud, así como al doctor José Medina Moya, como representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, y al doctor Rui, y ya en su momento tuve la oportunidad de saludarlo y agradecerle esta presencia en este foro y darle la bienvenida a la Secretaría de Gobernación, que tengo el mandato del señor subsecretario y de la secretaria Luisa María Alcalde, de poderlo recibir y poderlos atender y darle la bienvenida a esta institución que tanto podemos ayudar de manera coordinada con la Secretaría de Salud para que así pudiéramos sacar adelante todos los problemas y toda la ayuda que podamos tener dentro del sector salud. También agradezco a la doctora Olivia López Arellano, que es secretaria de Salud de la Ciudad de México, la bienvenida también de su casa, y yo damos la oportunidad de estar. Agradezco la asistencia y participación de todos y cada uno de ustedes, que sin duda, sin esta parte integrante que tenemos en este foro y en este panel, pues sin su conocimiento y fundamental conocimientos de poder alcanzar los fines de este foro, pues jamás pudiéramos haber tenido esta oportunidad de poder participar y poner un granito de arena como sector público dentro de la Secretaría de Salud. La importancia de este foro radica en la que con todos y cada uno de nosotros contribuyamos como país y como región a la formulación de políticas públicas que garanticen el derecho a la salud principalmente y a todas y a cada uno de todos los mexicanos, especialmente a los sectores más vulnerables que tanto lo necesitan. Permítanme reconocer las acciones promovidas por las organizaciones panamericanas y mundial de la salud y a todos y cada uno de todas las organizaciones en las cuales llevan el lema de la salud y a toda la sociedad civil por su incansable esfuerzo de defender los temas de interés social. Gracias por su defensa y todos, gracias por su defensa y el compromiso continuo con la salud pública en México.
por su participación en este gran fundamental foro que se acercan las realidades y los retos y las posibles soluciones a nosotros como servidores públicos y a los organismos regionales y universales. Ustedes ayudan a garantizar con nosotros, como servidores públicos, que escuchemos a las personas en todos los espacios, especialmente a quienes más lo necesitan. Es muy importante que podamos continuar contribuyendo a partir de este tipo de foros y esquemas y espacios vinculados entre las organizaciones de la sociedad civil y el mismo gobierno, para que permitan orientar los esfuerzos y recursos de ambos sectores en toda la generación del valor público, dando una especial atención al fortalecimiento de la cohesión social y de los sectores históricamente excluidos. Conversar con mujeres y hombres profesionales en materia de la salud da la pauta para derribar barreras y crear oportunidades para que todas y cada una de las personas más vulnerables de nuestro país y del mundo que puedan acceder a uno de los derechos más fundamentales, que es la salud. Este foro aborda la necesidad de tener un discurso crítica, de generar propuestas acerca de contar con una política nacional de participación social en materia de salud y de trabajar de la mano con el Gobierno de México. El gobierno y la sociedad civil organizada construyen espacios y diálogo que crean conciencia e impulsan el uso adecuado del conocimiento de mujeres y hombres para ejecutar proyectos que contribuyan a garantizar el derecho a la salud, a la sociedad y a todas y cada una de las familias. Es indispensable lograr el éxito de las acciones y coordinadas a través del siglo de la sociedad civil y del Gobierno de México, que ya con ello, además de lograr incentivar la profesionalización de los servidores públicos en temas relacionados con la salud y para fortalecer la incidencia de las organizaciones civiles y las políticas públicas, implementando estrategias entre los niveles de gobierno. Finalmente, nuevamente les felicito por todos y cada uno de todos los labores que han hecho todos aquí presentes y a los que seguirán uniendo a este gran foro para la formulación de propuestas de participación social en salud en México, y a las y los servidores públicos de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que participan como maestros e instructores para transmitir sus conocimientos e inspirarnos a impulsarnos a seguir contribuyendo y construyendo una sociedad civil más actualizada sobre los temas que se han abordado y se abordarán en este foro. Muchas gracias y bienvenidos, y siempre estaré a sus órdenes. Gracias, maestro Carlos. Agradezco su presencia y seguramente vamos a estar solicitando próximas etapas, ¿no?, de esta discusión de la gobernación. Bueno, paso ahora la palabra a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora López Aguilar. Nos va a hablar de la experiencia de participación social y del territorio de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Gracias. Nuevamente, buenas tardes, días todavía a todos y todas. Una cosa que es muy importante es que señalar que esta estrategia, esta tarea, este vínculo fundamental con las organizaciones de la sociedad civil y con grupos organizados, pues no nace ahora. La propuesta es que tenemos que, nos convoca, ver cómo podemos articularnos mejor con esta experiencia, con estos grupos, para justamente potenciar lo que desde mi perspectiva, no sé si la puedo yo pasar desde aquí, si no, si me puedo. Sí. Lo que desde nuestra perspectiva es algo fundamental, que estamos en presencia de una transformación radical del sistema de salud de México. O sea, eso hay que tenerlo claro, porque no se trata de tener un reacomodo administrativo, no se está pensando en tener una
corrección de tal o cual, ahí está, ¿sí?, de tal o cual situación, sino es una transformación radical. Y es una transformación radical que nos involucra a todos y que además parte de algo que yo ilustro con este esquema, que seguramente algunos de ustedes ya lo han visto, porque que es el eje de mi quehacer desde hace muchos años y es el eje también de trabajo en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, donde entendemos al derecho a la salud en sentido amplio, con lo que ya señalaba en mi comentario inicial, donde tenemos que actuar sobre los determinantes sociales de la salud, que son esas precondiciones que garantizan salud, y tenemos que actuar sobre lo que involucra directamente al sistema médico sanitario, donde entonces sí atendemos la enfermedad, promovemos la salud, prevenimos, pero que tiene esta amplitud del derecho a la salud. Y por lo tanto, la participación tiene que estar presente, la participación social en todos los ámbitos. En el ámbito de las políticas sociales, las políticas, digamos, universales, que garantizan esas precondiciones, que son derechos, finalmente el derecho a la alimentación saludable, el derecho a un agua de calidad, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo decente, el derecho a un ambiente sano, a condiciones salubres. Estas son espacios que producen salud. Y el otro, también tiene que haber participación social en el otro ámbito, donde están las políticas ya propiamente políticas del sector salud, donde lo que estamos, y yo señalo, es una transformación radical. ¿Sí? Y esta transformación radical la ha planteado el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, a través de dos componentes fundamentales, que podríamos decir que son los instrumentos para poder plantear esta gran política y esta transformación. Por un lado, lo que sería el eje vertical, donde estamos hablando de una transferencia, centralización de servicios de atención médica en el IMSS Bienestar, que es una nueva institución, no es el programa IMSS Bienestar, no es lo que ya existía, es una nueva institución que va a centralizar, así como en la seguridad social centraliza los servicios a la población sin seguridad, con seguridad social laboral, así el IMSS Bienestar va a centralizar los servicios a la población prioritariamente sin seguridad social laboral. Pero esta es una parte de la transformación. Y la otra parte de la transformación es justamente lo que ya se planteaba, el Servicio Nacional de Salud Pública, donde se articulan todas las acciones territoriales, donde se van a desplegar en los distritos, actualmente jurisdicciones sanitarias, ya transformándose en distritos, una serie de tareas estratégicas de las funciones esenciales de salud pública. Entonces, en la Ciudad de México, que estamos inmersos en los dos componentes, ¿sí?, tanto de la transferencia al IMSS Bienestar, del lado derecho ustedes pueden ver, ahí están todas las unidades ambulatorias y hospitalarias que estamos transfiriendo al IMSS Bienestar, y del otro lado todas las tareas que quedan, que son tareas estratégicas de la Secretaría de Salud Local, donde está justamente la rectoría, la intersectorialidad, la inteligencia estratégica, la evaluación sectorial, el monitoreo de los determinantes sociales, la regulación, o sea, una serie de tareas de la salud pública y con gran énfasis en los territorios, desde luego, y en las acciones colectivas. Entonces, las herramientas que plantea el Gobierno de México y la Secretaría de Salud Federal son: construyamos el Servicio Nacional de Salud Pública para dar coherencia a toda esta gran transformación radical, y despleguemos una serie de instrumentos para que esto nos permita ordenar no solo el campo de los distintos prestadores de servicios de salud, sino también la incidencia sobre determinantes sociales. Y entonces es aquí donde nosotros decimos la participación social que ha existido. Yo les puedo ilustrar: en Ciudad de México tenemos
vínculos con organizaciones comunitarias de prevención y atención de VIH-Sida, con organizaciones feministas donde defendemos en conjunto los derechos sexuales y reproductivos, el ILE y muchas cosas ganadas en la ciudad. Por ejemplo, los EPAVIGES, los servicios de prevención y atención de violencia de género, donde tenemos también vínculos con algunas organizaciones que hacen monitoreo de patologías específicas, donde tenemos vínculos con grupos de personas específicas, por ejemplo, personas de la diversidad sexual, personas trans, y donde también a través del Plan de Desarrollo de la Ciudad de México, del eje de salud, también tuvimos un vínculo importante. O sea, tenemos muchos vínculos, pero el gran desafío es cómo articulamos este trabajo para que no quede, como ya se señalaba, en espacios estancos, sin que podamos construir lo que es la aspiración de muchos de nosotros, una participación social en salud que pueda darle contenido a la exigibilidad del derecho. Es decir, cómo construimos con ustedes, Poder Popular, que defiendan las transformaciones cuando benefician digamos, y son útiles para la garantía del derecho, que frenen aquellas que tienen efectos negativos, represivos sobre el derecho y sobre todo que nos permitan avanzar en la exigibilidad del derecho. Y entonces, lo que nosotros hemos desarrollado en Ciudad de México, además de estos vínculos, es un componente territorial, pero aquí también con diversas dificultades. Un componente territorial donde lo que tenemos es justamente esta parte del vínculo con la población en sus territorios, en sus comunidades, un vínculo de gobierno-población mediado por los territorios. ¿Qué pretendemos ahí? El empoderamiento de las personas, la toma de decisiones, fortalecer los procesos democráticos, apuntalar la organización comunitaria y la participación social y sobre todo incidir en y transformar la espacialidad. ¿Por qué? Porque en los territorios concretos, en la Ciudad de México, tenemos, digamos, colonias prioritarias, de incidencia prioritaria, justamente es ahí donde podemos producir salud, contener la enfermedad, promover la salud y prevenir. Y entonces, en este territorio donde nosotros asumimos que es una construcción social, es socioterritorio, donde se concretan las relaciones sociales y de producción de salud. Y por eso nos interesa mucho trabajar sobre los entornos, porque en estos entornos podemos ir avanzando a la construcción de entornos habilitantes, producción y transformación de la espacialidad, construcción y fortalecimiento de la organización comunitaria. Siempre hay organización comunitaria, pero tenemos que trabajar para que esta organización comunitaria no sea la organización comunitaria tradicional que se gestó históricamente y que es corporativa, que es clientelar, que es de privilegio. Tenemos que transformarla, porque esa no nos ayuda a la garantía del derecho. Si esa lo que hace es los beneficios, servicios, siempre los cooptan como privilegios selectivos. Entonces tenemos que trabajar ahí para la toma de decisiones y el empoderamiento. ¿Y qué hemos desarrollado? Hemos desarrollado pues esta perspectiva de promoción de la salud integral en espacios recreativos, parques, mercados, escuelas, centros laborales y albergues, reconociendo un conjunto de derechos que son condiciones para la salud y trabajando con los sectores, las secretarías, las instituciones que tienen algo que decir sobre esos servicios, beneficios que finalmente garantizan otros derechos que son precondición para la salud, y también trabajar con grupos organizados para la parte que tiene que ver más directamente con la salud, que sería digamos que tiene que ver más directamente con la prevención de la enfermedad y con la promoción de la salud en sentido de las personas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con deporte comunitario, con orientación nutricional, para cambiar
la visión y la acción de las personas y transformarlas en rutinas saludables. Y entonces, lo que hemos hecho es desplegar en cada entorno estrategias de promoción de la salud con participación social, con alianzas intersectoriales en las jurisdicciones que se convertirán en distritos, donde es muy heterogéneo el desarrollo. Podemos decir que tenemos jurisdicciones sanitarias con una actividad permanente de la alcaldía, con la jurisdicción sanitaria, con el comité local de salud de cada centro de salud, con actores locales que participan, ¿sí? Con comunidades saludables, con entornos habilitantes y con alcaldías promotoras de la salud. Y tenemos algunos espacios que son francamente, están muy restringidos en su actividad. Entonces, la apuesta es a que esto se expanda, sea mucho más homogéneo, ¿sí? Y pueda, por un lado, tener este vínculo de los sectores que garantizan distintos derechos, la organización y la participación comunitaria, la voluntad política que desde luego existe en la Ciudad de México, desde el gobierno local y por supuesto desde la Secretaría de Salud. Y ya para ir cerrando, entonces aspiramos a entornos y comunidades saludables, pero no desvinculados de la concreción de la vida cotidiana de las personas. Entonces lo que hemos hecho es trabajar con las necesidades de la población a través de comités de salud y estos se llaman tienen otro nombre, comisiones de salud comunitaria, que hemos tenido altibajos en su formación, pero formamos más de 1.500 con más de 14.000 promotores ya capacitados y con casi 1.500 promotores de salud de la Secretaría de Salud, en particular de los servicios de salud pública. Pero ya con esto cierro. Lo que tenemos es algunos éxitos, por ejemplo, el programa de salud de tu vida, Salud para el Bienestar, con las comisiones de salud comunitaria, orientación en la alimentación saludable, activación física, clubes de vida saludable y con detección y atención. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos una articulación, la atención médica acaba comiéndose todo. Entonces tenemos más de 1.121.000 personas atendidas en nuestros módulos, detectadas, identificadas con riesgo de tener enfermedad crónica no transmisible, en particular diabetes e hipertensión. De estas 1.121.000, 800.000 tienen una detección positiva, es decir, son personas que requieren un monitoreo más cercano, pero se pierden porque no tienen un anclaje a su comunidad, a su centro de salud. 42.000 sí entraron a sus servicios porque fueron diagnosticadas, comprobadas, pero el resto que tiene una condición de riesgo, que podríamos estar orientándola, que podríamos estar entre todos, no digo Secretaría de Salud, sino los promotores de salud, su comunidad, transformando para poder mejorar su salud, están totalmente perdidos. Entonces, es por eso que es para nosotros tan importante entender que es una transformación radical, que tenemos que pensar en el derecho a la salud, que tenemos un conjunto de desafíos, que tienen sobre todo que pensemos en salud, en formar y capacitar promotores de salud como mediadores, interlocutores dialógicos en los distintos planos, desde la política, desde la incidencia legislativa, desde la regulación hasta los territorios. Y en términos metodológicos, que tenemos que desplegar las herramientas del Servicio Nacional de Salud Pública, porque es una oportunidad de oro para empujar las acciones colectivas, las acciones en territorio y sobre todo lo que yo señalaba, construir poder popular en lo local, para incidir en lo estatal, en lo municipal y en lo nacional. Muchísimas gracias. Bueno,
Ahora vamos a cerrar este panel con la presentación que les voy a hacer lo más compacta posible para tener un debate por la presencia del doctor Rui. ¿Se me puede poner la presentación, por favor? No se oye tan bien, ¿eh? Me gustaría que hablara más. Es que se Sí, ¿no se escucha bien? No. Si grito, No, es que cuando habla hacia allá y el micrófono queda aquí. Bueno, entonces tengo que hablar así, así les... Bueno, gracias. ¿Qué les pasa? Ahí, muy bien. Bueno, entonces lo que quiero compartir con ustedes es esa experiencia de Brasil, la siguiente, por favor, en que ustedes saben, Brasil es una república federativa, así como lo es México. Tenemos 203 millones de habitantes y 8 millones y medio de kilómetros cuadrados. Y estamos organizados ahí en 26 estados, en el Distrito Federal, hasta la capital, Brasilia, y 5.568 municipios. Es importante subrayar eso. Y todos estos entes son autónomos en los términos de la Constitución Federal de 1988. Es importante tener eso en cuenta para lo que viene a seguir. Y además existen 450 regiones de salud definidas en un marco de mancomunidades municipales con participación de los estados. La historia de la participación social en Brasil, y salud en particular, está directamente vinculada con la lucha por el sistema universal de salud, como parte del proceso de redemocratización del país, después de 21 años de dictadura civil-militar, del año 64 al año 85. Durante estos años de transición, sobre todo a partir de 77 y hasta 85, la salud ganó visibilidad como una de las banderas centrales del nuevo proyecto de nación. ¿Sí? Y fue muy inspirada esta aspiración en la reforma sanitaria italiana de 1978, que creó un sistema universal de salud unitario, configurando además las regiones de salud y todo. En las experiencias socialistas, en el caso particular de Cuba y en América Latina, y también durante los primeros años de la Revolución Sandinista, donde hubo incluso un grupo de brasileños que apoyó la organización del sistema en Nicaragua, y además de las experiencias de estado de bienestar social, como fue en Reino Unido, ¿no?, en Canadá y países nórdicos, que nos dieron como pistas para saber cómo organizar un sistema universal de salud, y eso configuró la reforma sanitaria brasileña. Siguiente. Esto fue sostenido por una alianza muy amplia de movimientos sociales, académicos, políticos y todo. Y finalmente logramos insertar este proyecto en el marco del proceso constituyente del año 86 a 88 y luego una nueva Constitución Federal adoptada en 1988, lo cual definió salud como derecho de todos los ciudadanos y deber del Estado. ¿Sí? Eso es muy claro, porque la formulación es muy escueta. Salud es derecho de todos, deber del Estado. Y a partir de ahí el sistema se definió como universal, integral e igualitario. O sea, ningún tipo de atención está excluida para ninguna persona y todo debe ser dado en bases igualitarias, iguales necesidades, iguales respuestas, y así vamos. El sistema tiene un pagador único, que es el Estado brasileño en sus tres esferas: gobierno nacional, estados y municipios. Es gratuito porque está financiado por el recaudo de impuestos generales, sin ningún tipo de condición de exclusión, y un sistema de derechos ciudadanos y no de seguros sociales, por lo tanto, disponible incluso para los extranjeros en el territorio nacional. Implica que si ustedes van a Brasil hoy, serán atendidos según su necesidad de salud, no importa si van como turistas, como migrantes, documentados o no documentados, porque la idea es que el sistema esté abierto a todas las personas que estén en el territorio nacional. 165 millones de personas dependen exclusivamente del sistema único de salud. O sea, no tiene otro tipo de atención que no sea está provista por el sistema único de salud. Hay otros 35 millones que tienen seguros prepagados, sobre todo de acuerdos colectivos, ¿no?, de seguros vinculados al trabajo, pero que usan de forma selectiva el sistema público, sobre todo para aquellas prestaciones que los seguros no cubren, ¿no?, o que son por su costo o por su naturaleza. Entonces hay esta área también de doble vinculación. Toda la población se beneficia de las acciones de salud colectiva y regulación y vigilancia de salud. Eso es muy importante entender, porque la calidad del agua, de los alimentos, del aire, todo eso depende del sistema público de salud, y todas las personas están beneficiadas, utilicen o no los servicios de atención a la salud. Los recursos para salud, y eso también es muy importante, circulan directamente entre el Fondo Nacional de Salud, los fondos estatales y los fondos municipales.
de manera que todos los recursos son transferidos entre fondos y hay un conjunto de mecanismos de transparencia que se puede ver cuando los recursos salen del Fondo Nacional, por ejemplo, entran al Fondo Estatal o a los municipios, ¿no? Y cuál es la destinación de cada fondo, de cada recurso, perdón. De manera que eso aumentó mucho la transparencia y el control de la ciudadanía sobre los recursos. Y de ahí hay un conjunto de mecanismos, incluso informáticos hoy, que permite el acompañamiento continuo en cada momento de dónde están los recursos, si fueron ejecutados, no fueron ejecutados, para qué están dispuestos, etcétera, etcétera. Hay una ley federal que obliga que el gobierno nacional deposite 10% de los recaudos netos para salud. Los estados depositen 12% y los municipios 15% de los recaudos netos. Además, se definió que el sistema como único es también jerarquizado, pero descentralizado hacia estados y municipios, definiendo funciones para cada esfera de la federación, entendiendo en la regionalización la integración entre municipios con apoyo de estados, de federación, unión, con fuerte participación social y control social. En Brasil se llama control social el control de la sociedad sobre el Estado, porque a veces suena un poco raro hablar de control social, como si fuera el Estado controlando la sociedad. En Brasil, si alguien te dice, yo soy miembro del control social, es el control de la sociedad sobre el Estado, mediante un sistema de participación con consejos de salud con poder de decisiones vinculantes y conferencias de salud para construir un proceso ascendente de definición de directrices estratégicas de cada 4 años. La adopción del Sistema Único de Salud en la Constitución de 88 fue seguida por 2 leyes, una ley general que organiza el sistema de salud, la ley 880 de 1990, y luego una ley específica sobre la participación social en salud, que es la ley 8142 también del año 1990. Siguiente. Y eso entonces se define en el marco de esta ley 8142. Primer elemento clave de esta participación es que todos los espacios, sean los consejos, sean las conferencias, hay un principio de paridad entre lo que en Brasil se comenzó a llamar usuarios del sistema, o sea, la ciudadanía en general, y la otra mitad, para tener paridad, los no usuarios, en el sentido, entiendan, de que no están ahí por su condición de personas usuarias del sistema de salud, sino que son trabajadores de la salud, las autoridades gubernamentales y las instituciones prestadoras. Así se dividen todos los consejos, las conferencias. Hay una mitad de usuarios, como otra mitad de estos otros sectores, ¿sí? Entonces eso hace con que tengamos permanentemente una importante representación de la ciudadanía directamente en estos espacios de toma de decisión. ¿Qué hacen los consejos, no? Primero, ningún consejero tiene ningún tipo de pago, ¿no? Son todos ejercen su función desde su condición, sin ningún tipo de remuneración para esta finalidad. Y el Estado brasileño, en sus 3 esferas de federación, o sea, unión, estados y municipios, tiene que proveer los recursos presupuestarios para el funcionamiento de los consejos. O sea, cada consejo tiene una área física mantenida por los gobiernos, una secretaría de apoyo, ¿no? Una secretaría ejecutiva que opera permanentemente los consejos, y también existe presupuesto para desplazar a los consejeros y consejeras cuando tienen que viajar a los procesos de representación, a los procesos, ¿no? de conferencias, etc. Otro principio fundamental de los consejos es la potestad de los consejos en votar y definir planes, contratos, rendición de cuentas, y así ejercen una función obligatoria para que los entes federados reciban los recursos. ¿Sí? Si un consejo municipal, por ejemplo, de una ciudad dice la rendición de cuentas de la autoridad sanitaria no está acorde a lo que debería ser, esta posición del consejo bloquea la transferencia de recursos del gobierno estatal y federal y pone inmediatamente a aquella administración bajo investigación por el Sistema Nacional de Auditorías, ¿cierto? Eso le da a los consejos poderes reales, ¿cierto? O sea, a eso llamamos decisiones vinculantes, ¿cierto? Y por lo tanto el protagonismo de los consejos como espacio de participación está asegurado desde el ámbito constitucional, aplicado mediante la Ley Orgánica de Participación Social y Salud. Por lo tanto, las autoridades sanitarias dependen finalmente del buen funcionamiento del consejo para recibir recursos. Si no hay consejo de salud en una ciudad, significa que este municipio no va a recibir recursos. Si no hay un consejo estatal, no va a recibir recursos. Porque eso es una condición obligatoria para recibir los recursos que distribuye la federación. Y tener no solo que existir el consejo, tener que comprobar que funciona y que respecta la paridad entre usuarios y no usuarios en su funcionamiento. ¿Sí? Bueno,
Hay una cosa muy importante de entender: la idea de descentralización en Brasil, que fue muy radical hacia los municipios, ella obedece a una misión democratizante y fue en contrasentido de las descentralizaciones neoliberales. Y lo que hicieron fue desparramar el contrato social, romper el contrato social de ciudadanía, como pasó en México. México tuvo una descentralización neoliberal, como pasó en Perú, como pasó en varios países, ¿no? En Brasil fue una aspiración de la sociedad, la descentralización, para acercar el espacio de decisión a las poblaciones en los territorios. Por eso fuimos a una radical descentralización hacia los municipios. Eso lo subrayo porque a veces puede parecer que la descentralización es siempre buena, depende. Si es para acercar a la decisión social de la comunidad, excelente. Cuando es simplemente para romper todo el contrato social de una nación, no va para un buen camino, y eso fue el proyecto de las descentralizaciones neoliberales. La presidencia de estos consejos de Brasil es electa entre los miembros de los consejos, lo que quiere decir que la presidencia del Consejo Nacional, por ejemplo, no es automáticamente del ministro de Salud del país. Tanto es que hoy el presidente del Consejo Nacional de Salud de Brasil es un representante de la Federación de Asociaciones de Comunidades, de comunitarios, o sea, asociación de pobladores, ¿ya? Como representante del segmento de usuarios. A cada 3 años se da esta elección y ahí se renuevan los mandatos, ¿no?, de los miembros del Consejo. ¿Sí? Recientemente se ha oficializado en decisión del Consejo Nacional de Salud la existencia de los consejos locales de salud, que serían los consejos dentro de los municipios, ¿cierto? Eso de hace mucho ya venimos gestando esta transformación. Los consejos locales, que ya existen más de 1000 que operan en el país, están vinculados a los territorios de la atención comunitaria, vinculada a los territorios de atención de primer nivel. O sea, ahora con esta disposición, cada equipo de primer nivel y su territorio van a ser espacio formal de participación mediante la elección de representaciones en asambleas generales de territorio. Y ahí se van a componer consejos locales alrededor de este territorio y de esta unidad de primer nivel. Y con eso se va a generar otro tipo de presencia en los consejos municipales, desde la representación de todos los territorios. Esa es una transformación muy importante y que ahora la existencia de eso se va a diseminar en todo el país. Porque otra cosa importante de nuestro sistema es que en el momento el Consejo Nacional decide, eso baja como normativa en todo el territorio nacional. Lo que llamamos federalismo unitario. O sea, se define, después de hecho el acuerdo, ya baja a todos los territorios de la federación. El primer nivel de atención opera mediante 44.000 territorios sociosanitarios ya constituidos, son los equipos de primer nivel. Y esta capilaridad desde estos equipos de primer nivel está sostenida en 265.000 agentes comunitarios de salud, que son profesionales del sistema de salud. No de trabajo voluntario, trabajo remunerado del sistema de salud, pero que hacen trabajo fundamental de enlace con los ciudadanos en sus domicilios, en los territorios comunitarios y tal, y los conectan en primera instancia con los servicios de primer nivel de atención. Este reconocimiento de los consejos locales y futuramente el trabajo que se está haciendo de reglamentar los consejos regionales, que son ya los consejos que integran varios municipios en regiones, irá a completar la arquitectura organizativa de la participación social de estos. ¿Siguiente? Aquí está la estructura tal como quedará ya con estos nuevos elementos. En la base, los consejos locales de salud, mediante su dinámica en elecciones asamblearias en territorio. Luego los consejos municipales de salud, que conforme a la paridad ya descrita, se habilitan candidaturas de organizaciones y movimientos sociales que actúan en el municipio y que son votados por sus pares en cada segmento definido. Me refiero a que los usuarios también tienen segmentos. Hay un segmento dedicado a las asociaciones y organizaciones de personas portadoras de enfermedad. Hay otro segmento de trabajadores en general que no son profesionales de la salud, o sea, organizaciones de trabajadores como sindicatos, etcétera, que tienen expresión ahí. Y hay también otras organizaciones de carácter cultural y otros que pueden estar integrados en este proceso. Entonces, estos consejos se renuevan cada 3 años y en cada municipio hay una ley específica municipal que ordena el tamaño del consejo según el tamaño de la población, porque eso es una regla nacional que hay que bajarla ahí, y luego la representación de todos los sectores, ¿no?, trabajadores de la salud, prestadores de servicios, miembros del gobierno municipal y las organizaciones de usuarios, o sea, ciudadanos que ya decidieron por elección sus participantes. Después los consejos regionales, que como he dicho están en composición,
van a responder a su naturaleza regional, y los consejos estatales de salud en cada estado también están este proceso de definición de su composición, tamaño, según la población del estado, los varios segmentos y todas las potestades que ya les había comentado que tienen estos consejos, pero ahí ya en el ámbito estatal. En el Consejo Municipal se define el plan de salud, se votan los contratos de prestación de servicios con los varios prestadores, se hace la formación de cuentas, etc. Y también todos estos consejos municipales estatales tienen poder de fiscalización. Ellos pueden fiscalizar las acciones y servicios del sistema de salud. Para eso estructuran comisiones específicas de fiscalización. Y luego está el Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud también tiene una elección cada 3 años. La representación a los usuarios se da por organizaciones nacionales y movimientos nacionales. Atención, no es solo que sean organizaciones que tengan registro jurídico, legal, también se consideran movimientos nacionales. Como por ejemplo, hoy está en el Consejo Nacional la representación del Movimiento Nacional de Población que vive en las calles. Ellos no son una organización con personería jurídica, pero son un movimiento nacional organizado. Tiene expresión dentro del Consejo Nacional porque fueron elegidos entre todas las organizaciones que actúan en por lo menos 9 estados y por lo menos 3 de las 5 regiones del país, que es la condición para que se presenten como candidatos a la elección. Y ahí después se eligen entre los pares estas organizaciones. Y al final el Consejo Nacional tiene 50% de usuarios del sistema, o sea, ciudadanos y ciudadanas, 25% trabajadores de la salud y 25% de prestadores de servicios de salud, instituciones, ¿no? Me refiero, públicas, privadas, que son prestadores del sistema público, y el gobierno en todas sus esferas, o sea, el gobierno nacional, el Consejo Nacional de Secretarios Estatales y el Consejo Nacional de Secretarios Municipales. Esa es la arquitectura general ahí de los consejos. Siguiente. Bueno, ahí hay un decreto ejecutivo nacional que reglamenta el tamaño y la composición general del Consejo, y actualmente el Consejo Nacional tiene 48 miembros titulares y 96 suplentes. Lo interesante de las suplencias es que ellas también permiten una composición de varios movimientos y se alternan a veces entre titularidad y suplencia para tener mayor presencia en el proceso de representación. Yo hoy voy a mostrarles la tabla de composición actual, pero no me da tiempo, mejor, si no me va a consumir el tiempo. Quería mostrarles cómo es la composición, pero no importa. Eso después de material ustedes lo van a recibir y pueden examinarlo con más detalle. Siguiente, por favor. Y además el Consejo Nacional se organiza en comisiones. También en los estados y municipios hay comisiones. Aquí me refiero solo a las comisiones del Consejo Nacional. Ustedes ven que hay una gran diversidad. Hay un consejo clave que se llama la Comisión de Ética para la Investigación, que es una comisión que autoriza todas las investigaciones en todo el país para el tema de la investigación biomédica, ¿no? Y es un elemento muy fuerte para transparentar los procesos. Y actualmente hay incluso un proyecto de ley de sectores muy a la derecha del Congreso Nacional que quiere eliminar esta comisión porque ella genera trabas y límites también a los esfuerzos de la industria farmacéutica del país. O sea, entonces ahí hay un conflicto muy interesante, muy importante. Y ustedes ven que hay una gran diversidad de temas que son tratados en estas comisiones permanentes, donde hay también personas invitadas de la academia, de otros sectores, para darle representatividad al debate de todas estas comisiones. El Consejo Nacional se reúne a cada mes, ¿no? Ordinariamente, en Brasilia durante 2 días, pero hay inúmeras actividades que el Consejo está representado. Las comisiones se reúnen muchas veces virtualmente, sobre todo los grupos de trabajo, mesas de trabajo. O sea, hay una dinámica muy intensa, ¿no? Porque, como ustedes ven, las potestades de estas representaciones es muy amplia. Y el último censo indicó que todos estos consejos, de lo nacional hasta los municipios, congregan 100.000 consejeras y consejeros de salud. Esa es la base de participación. Y que ya a lo largo de los 35 años que llevamos del sistema en Brasil, 4 veces intentaron romper el sistema en su universalidad con proyectos de privatización, y 4 veces toda esta gente se movilizó en todos los municipios de la nación y se bloqueó el intento de romper el sistema universal. Entonces, para eso sirve una participación protagónica o una gente entendiendo el funcionamiento del sistema y defendiéndolo. Y atención, el sistema no es perfecto, lejos de eso, pero lo que defienden a uñas y dientes
es el principio del derecho aplicado a un sistema universal, integral y igualitario, y su ardua construcción. Entonces eso es muy importante entender. Y no piensen que no hay conflictos y discusiones ahí muy fuertes, siempre hay en todos los ámbitos, para hacer avanzar ese sistema. Esa es la idea que unifica toda esta movilización. Siguiente. Ahí vienen las conferencias para cerrar. A cada 4 años se moviliza un proceso de conferencias nacionales, ¿sí? Pero que empieza en los municipios. Empiezan con reuniones, ¿no? Donde en conferencias municipales, donde se discuten las bases para el Plan Municipal de Salud para el próximo periodo, ¿sí? Y ahí se definen directrices municipales, pero también la conferencia municipal discute la agenda de la conferencia nacional. ¿Por qué? Porque ahí se eligen los delegados a la conferencia estatal, cada uno de los 27 estados del Distrito Federal. Y de ahí, de la conferencia estatal, se discuten las bases del plan para el Estado, de directrices, pero también se eligen delegados para la conferencia nacional. Eso ocurrió este año. Este año ocurrió la 17ª Conferencia Nacional de Salud. Siguiente, por favor. Y en esta 17ª conferencia tuvimos 5.800 delegados por el país, que llevaron desde la base, desde los municipios, las discusiones que ubican las realidades locales en el marco de directrices nacionales. Y lo que se aprobó en esta conferencia fueron directrices para los próximos 4 años. Estas directrices estratégicas del sistema de salud ahora son trabajadas por parte de los consejos, ¿no? En este caso el Consejo Nacional para el Plan Nacional, los consejos estatales para los planes estatales y los consejos municipales para planes municipales, ¿cierto? Entonces las conferencias no toman la decisión final en el sentido de planes, pero adoptan directrices que tienen que ser traducidas en planes, porque la instancia legal reconocida por la Constitución para adoptar planes son los consejos, ¿cierto? Entonces esa es la arquitectura a que nos referimos de participación para poder llegar a tener de verdad una forma capilar de participación en Brasil. Y siempre se está renovando. Por ejemplo, desde el 2019 también se organizan, además de estas conferencias en línea, o sea, en línea me refiero a la sucesión, municipio, estado, nacional, que tiene un número definido con base en población, también se abrió la posibilidad de conferencias libres por temas, ¿no? Y este año se organizaron 90 conferencias libres que eligieron delegados con poder de voto para temas específicos, que a veces es difícil contemplarlos en la mecánica general del municipio hasta lo nacional. Entonces ahí también tuvimos la oportunidad de abrir con más profundidad una serie de nuevos temas. Bueno, la cosa importante es que las conferencias también van definiendo los componentes para los planes plurianuales, que son los planes que autorizan los presupuestos anuales. Entonces, además de configurar el plan de salud en todas las esferas, de ahí salen las directrices que van a configurar la planificación general de los gobiernos para la inversión en los años siguientes. Los mandatos de gobierno en Brasil son de 4 años, ¿no? En todos los niveles. Entonces ahí se definen estos planos plurianuales. Siguiente. Bueno, yo les voy a dejar aquí para que vean después, nos alcanzará. Hay un video muy interesante sobre el tema de la capacitación para la participación social, ¿sí? Porque hay un gran esfuerzo de capacitar a las poblaciones para participar, ¿cierto? En gran escala. No solo los que ya son consejeros, pero también formar gente de las comunidades para que entiendan la participación social y entiendan el sistema de salud, para que eso cada vez más esté presente en su quehacer, en su condición ciudadana. Y eso también ha sido una conquista importante, ¿no? Para que tengamos mucho más calidad en la participación, en el sentido del alcance de lo que tienen que aportar las personas. Eso es lo que quería preguntar. Muchas gracias.